Buenos días, buenas tardes, buenas noches, indistingo en dónde usted y a qué hora esté viendo usted este podcast de Cápsula Financiera con Vidal Villalobos. Sea usted bienvenido. Esperamos que lo que así aquí se comente y se analice le sirva para tomar decisiones informadas, responsables y certeras. Don Vidal Villalobos, bienvenido. Saludos cordiales, Jonathan, y saludos para todas las personas que nos hacen el favor, el honor y la bendición de sintonizarnos, de escucharnos, de vernos y de informarse con nosotros. Así es, hoy como siempre con información muy importante para tomar en cuenta. Los mercados siguen en movimiento, nunca están estáticos, los indicadores también, y todo es parte de un ecosistema de toma de decisiones que nos hace posible seguir adelante. Don Vidal, ¿cómo estuvo el día de hoy el mercado y qué se vaticina para las próximas horas? Bien, empecemos más bien por contar lo que pasó el día de ayer y pasamos a contar lo del día de hoy, porque si a usted le gustó, mi amigo Prendas, estar en el parque de diversiones, hoy regresamos. Qué interesante, qué bueno, esas son buenas noticias. Hoy regresamos y resulta ser que el operador del parque de diversiones de la montaña rusa que nos hace subir y bajar, otra vez volvió a tomar el control de la operación. El día de ayer, por ejemplo, el Dow Jones llegó a romper los 53,000 puntos. Nunca antes en la historia habíamos estado en un nivel como ese. Tuvo un avance de 155 puntos y cerró en 53,055. Sí. De igual manera, el S&P y el Nasdaq, impulsados por un regreso de compradores de tecnología, subieron, y lo mismo le pasó al Russell 2000. El día de ayer tuvimos como resultado de noticias el indicador de gerentes de compra adelantado. Salió básicamente en línea con lo que se estaba esperando un 51.3, salió en 51.2. Cuando está por encima de 50, está en sector de expansión. ¿En qué consiste este indicador? Este indicador es que le hacen consultas a los gerentes de compras para saber si van a mantener, si van a bajar o van a subir los pedidos de compras que ellos hacen de materias primas y de todas las cosas que se requieren, ya sea en la industria de servicios o en la industria de la manufactura. Si mayoritariamente salen que no cambian o que van a aumentar, el número termina por encima de 50. Ese es el algoritmo que hacen. Si está por encima de 50, significa entonces que estamos positivos. Obviamente, entre más lejos de 50 hacia arriba esté el indicador, es mejor. Y si cae por debajo de 50, ya van ganando los pesimistas. Y empezamos entonces en territorio de contracción. Pero el dato salió básicamente en línea con lo que se estaba esperando, con la lectura anterior, y esto muestra de alguna manera un poco la resiliencia de la economía de los Estados Unidos. Pero cuando arrancamos el día de hoy, ya se empezaban a oler tambores de guerra, y los fabricantes de chips se encaminaban a perder buena parte de las ganancias que se tuvieron ayer. ¿Cuál fue el detonante? Y vean lo importante de saber exactamente cómo está interconectado el mundo, porque generalmente cuando hablamos de noticias de Estados Unidos y en alguna medida de Europa. Bueno, la noticia del día de hoy vino más bien desde Corea del Sur. Samsung Electronics publicó un informe, y el informe no salió de acuerdo con los resultados preliminares que el mercado estaba esperando, esto para el segundo trimestre del año. No fueron tan sólidos. No solamente Samsung se vio afectada en la cotización, sino que también toda la bolsa de Corea del Sur, que se llama KOSPI, y tuvieron afectaciones importantes. El Nasdaq tiene presencia importante en tecnológicas, de tal manera que también se vio afectado el día de hoy. Y continúa entonces la rotación, lo que habíamos pensado ayer, que estaba un poco cambiando de tono, que otra vez volvíamos a las electrónicas, pues no fue solamente flor de un día. Volvemos otra vez a la rotación, que ya hemos dicho, tampoco es malo, es tener los huevos distribuidos en distintas canastas.
y eso provocó precisamente los movimientos que vimos en la jornada del día de hoy. También hoy se dio cuenta de los resultados comerciales de los Estados Unidos. La Oficina de Análisis Económico dijo que el déficit comercial de los Estados Unidos se situó en 76.600 millones de dólares, esto para el mes de mayo, superior a los 54.600 que se habían dado en abril, pero se estaban esperando 78.000 millones. Estos movimientos de alguna manera también van a afectar el ánimo comercial del mundo y el ánimo bursátil del mundo, porque vamos a ver efectivamente si los Estados Unidos están recuperando preeminencia exportadora o más bien siguen las importaciones, cómo se va a financiar el déficit comercial de los Estados Unidos y lo peor es si a Trump se le va a ocurrir una andanada adicional de medidas comerciales como los aranceles para tratar de revertir estas situaciones. Para mañana tenemos dos datos importantes, los inventarios de petróleo crudo de la Agencia Internacional de Energía, que son fundamentales para ver cómo se siguen consumiendo las reservas, que si esto se junta con otras notas, afecta el mercado petrolero, y lo hizo. Entonces ya también vamos a montarnos en ese otro carro de la rueda de Chicago. Nada más les cuento que el otro dato de mañana son las actas de la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. El interés está porque es la primera minuta que se publica en la presidencia del señor Kevin Rudd y hay mucha información que se quiere revisar con detalle porque 9 de los gobernadores insinuaron que querían eventualmente aumentar las tasas de interés. Ya vimos que los reportes que han salido durante la semana no dan efectivamente para eso. El viernes de la semana pasada vimos que la generación de empleo salió muy debilitada y por lo tanto eso resta posibilidades más bien de que suban las tasas de interés. Pero vamos a querer leer de primera mano qué fue lo que dijo cada uno de los gobernadores y particularmente ver si sacamos algo en concreto con relación a lo que dijo el señor Kevin Rudd. Les cuento también que hubo una empresa que dio que hacer el día de hoy, GSI Technology, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos la considera una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, la fabricante que tiene sede, y aquí van a entender por qué, en Shanghai, tiene planes de expandirse en los Estados Unidos. La empresa fabrica sensores, pero ¿qué tipo de sensores? O sea, no cualquier sensor. Son sensores que permiten a los robots y a los vehículos autónomos ver. Son la visión de estos artículos. Y de hecho, NVIDIA, el gigante de inteligencia artificial, está trabajando con ellos. La empresa salió al paso diciendo que más bien tenía comercialización con empresas estadounidenses y que no tenían ninguna relación con el ejército de China, pero fue suficiente para mover la empresa. De igual manera, los tesoros se mantuvieron con presión al alza. Y aquí otra vez viene la rueda de Chicago. ¿Por qué sube el tesoro? Porque subió el barril de petróleo. ¿Por qué subió el barril de petróleo si venía a la baja? Porque nadie entiende qué significa el alto al fuego allá en Hormuz. Resulta ser que los iraníes atacaron un barco comercial en Omán. Fue denunciado por Omán, oficialmente está declarada ya el reclamo a Irán, y también hay respuesta por parte de Donald Trump. Recuerden que se había firmado un memorándum por 60 días y los estadounidenses decían, Irán tiene que cumplir con las cláusulas. Si no cumplió, porque hizo un ataque, una suspensión del cese al fuego, pues entonces empiezan a apretar las clavijas de Irán y entre otras cosas, en el acuerdo se permitía la exportación de petróleo de Irán, pues hoy la suspendieron. Naturalmente eso hace que el precio del petróleo suba, ya les voy a contar cómo terminó. Pero también tuvimos una noticia interesante, Christopher Waller, que es miembro de la Reserva Federal, a raíz de las conversaciones que había tenido Kevin Rudd en su primera gestión como presidente, Rudd habló y dijo que
la Reserva Federal tiene el compromiso del objetivo de la inflación del 2%, pero anda por encima del 4%. Entonces la gente duda de si está bien o está mal la meta. Pero dijo, a raíz de declarar qué es lo que quiere hacer en el futuro la Reserva Federal, que es el enredo que está haciendo Russ, que dice que no quiere volver a decir eso para no comprometer la política monetaria del Banco Central, Russ hizo una serie de resúmenes con las ventajas y las desventajas de hacer esa orientación prospectiva que se le llama. Y él dijo que si la gente le cree al Banco Central, ojo que lo hemos hablado en otras oportunidades, a esto le llamamos nosotros el wording, que por cierto, hoy sí tengo aquí a la mano el libro famoso que siempre les menciono de Ben Bernanke, que es que dentro de algunos momentos tengo que dar una charla y por eso lo traje, El valor de actuar. Este es el famoso libro de la memoria Bernanke, en donde él habla de la importancia de comunicarse con el mercado y tratar de orientarlo. ¿Por qué? Porque para Ben Bernanke, para Janet Yellen, para Jerome Powell, los sucesores, eso podía ayudar a que la política monetaria tomara el rumbo que ellos quisieran. Pero Kevin Rudd dijo, eso es cierto, pero tiene que ser lo suficientemente flexible para que nosotros nos podamos ir acomodando y no obstaculizar el desarrollo de la política monetaria. Y dijo que en algunos casos, debería ni siquiera utilizarse esa comunicación. Entonces, queda en el ambiente las dudas de cómo se va a comunicar en el futuro la Reserva Federal. Como les decía, por el ataque que se dio en el estrecho de Hormuz, el petróleo está al alza y particularmente hoy estuvo cerrando por encima de 72 el barril de petróleo. Y bueno, con eso tenemos entonces para la parte internacional, mi amigo. Perfecto, con detalles importantes y ese episodio en Medio Oriente pues va a calentar las cabezas de más de uno que ya creía que todo se estaba normalizando, mi querido Vidal. Así es, vean lo interesante de todo este tipo de cosas. Ayer, por ejemplo, hablamos de la situación que se dio en el despacho Oval, donde la empresa de él se vio favorecida porque Trump hizo un comentario favorable para la empresa. Y bueno, hay que estar muy atentos precisamente a todo ese tipo de condiciones y de situaciones. Y precisamente, permítame, mi amigo Prendas, cerrar con un comentario, pero local. Sí. Pero muy en línea con lo que acabamos de hablar de Banco Central, de toma de decisiones. En la reunión del 21 de mayo, el expresidente Chávez, ministro de Hacienda, ministro de la Presidencia, coordinador del equipo económico, en su calidad de ministro pudo participar en la junta directiva porque faltaba el nombramiento de 2 de los miembros. El señor Chávez se apersonó. A mí me comía la curiosidad de ver el acta publicada, que es la 6326-2006, para ver los argumentos que utilizó el señor Chávez en apoyar la no rebaja de la tasa de interés o no cambiarla. Y si me permiten, esto me va a tomar nada más unos segunditos, voy a leer completa la declaración del señor Chávez. Muchas gracias a los funcionarios del Banco Central y a los colegas de la Junta Directiva. Yo voy a ser breve. Creo que el análisis fue interesante y útil y mi posición es de apoyo a la propuesta de la administración. Voto positivamente en vista de los aspectos ya discutidos y la necesidad de mantener prudencia ante un escenario de incertidumbre y no un escenario donde los riesgos puedan estimarse con ningún grado de razonabilidad o de precisión. De nuevo, les agradezco la presentación y ese es mi voto. Don Roger, refiriéndose al presidente de la Junta Directiva, muchas gracias. Eso fue todo, así que me quedé con ganas de escuchar argumentaciones al respecto. Más interesante me pareció la aportación de don Jorge Guardia, que ya ha venido como desmarcándose del equipo y diciendo, señores, la inflación sigue baja, sigue negativa, hoy salió otra vez el dato de inflación, salió negativo, y el señor dice, también son 4 rengloncitos, si me permiten, en el sentido de que si en el futuro se presenta bajan los precios del petróleo, ¿qué pasó? Porque pasaron de 100 a 70 y se presentan esas condiciones externas, refiriéndose a la baja del petróleo. Yo, como lo he dicho en varias ocasiones, sí estaría nuevamente a revisar la posibilidad
de continuar con el proceso de reducción de tasas de interés. Don Juan Robalino también anteriormente se había plegado a este criterio. Sigo leyendo. Me parece que sería muy prudente en esas nuevas eventuales circunstancias. Esas nuevas eventuales circunstancias se están consolidando. Así que ahora tiene la responsabilidad la Junta Directiva del Banco Central de determinar qué vamos a hacer con la tasa de política monetaria, que también el Fondo Monetario dijo prepárense para rebajarla. Qué interesante esas referencias. Bien lo señalas, Vidal, se esperaría un criterio y un análisis o argumentación técnica más de fondo para saber el por qué se quieren mantener en la misma dirección, pero habrá que esperar, no solo acontecimientos en Costa Rica, incidencia de las multilaterales, sino qué va a hacer la FED de aquí en adelante. Así es, entonces hay que esperar, pero también les invitamos a que nos acompañen, nos sintonicen y nos escuchen para que les traigamos las novedades pertinentes. Así es, todos los días a las 9 de la noche, hora de Costa Rica, ya lo saben, entre semana para seguir el pulso de los mercados, los indicadores y las buenas tomas de decisiones. Vidal, ¿algo pendiente? Solamente, mi amigo, y si Dios lo permite, nos vemos mañana, como siempre. Desde el fondo del corazón, un abrazo de colección.